Desde Reno, Nevada, en la Iglesia Cristiana Vino Nuevo, sean bienvenidos todos una vez más. Llegó el momento para escuchar el mensaje de Dios. Y como un solo pueblo en unidad de espíritu, abre tu corazón a Él recibiendo su palabra. Atesórala dentro de tu corazón. Viendo esta parábola, ahí en capítulo 13, verso 44 de Mateo, vamos a leerla nuevamente. Dice: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Estuvimos diciendo, hermanos, algunas cosas de esta parábola. Quiero recordarle algo, lo más, vamos a decir, principal que pudimos estudiar ese día. Número uno, que esta parábola, hermanos, fue una de las 7 parábolas que Jesús dio en este capítulo, pero que 3, vamos a decir, 3 de estas parábolas, como el sembrador, la parábola del trigo y la cizaña, también la parábola del grano de mostaza y de la levadura. Estas 4 parábolas el Señor se las dijo a una multitud que estaba a la orilla del mar cuando Él estaba hablando. Cuando ellos se reunieron en la casa, dice que sus discípulos le dijeron al Señor: explícanos la parábola del trigo y la cizaña, porque ellos como que no habían comprendido muy bien el significado de ella. De esa explicación, hermanos, se desprenden otras 3 parábolas, que es la parábola del tesoro escondido, la perla de gran precio y la parábola de la red. Estas 3 parábolas fueron dichas no a la multitud, sino que fueron dichos a los discípulos, especialmente a ellos. Y pues luego dijimos, hablamos de en sí, de la vamos a decir así, de lo que contiene la parábola. ¿Por qué Jesús trae esta parábola a la gente, a sus discípulos? Hablamos de ello y dijimos lo que no era el tesoro, porque muchas personas, bueno, estas 3 parábolas el Señor nos las explicó, con la excepción de la gran red. Al final, cuando el Señor habla de los que se sientan a separar los peces buenos y peces malos, el Señor Jesucristo dijo que así va a ser el fin del siglo. Vendrían los ángeles y separarían a los malos de los buenos. Los justos pues serían introducidos al reino que se avecina en ese tiempo después de la venida de Cristo, después de que la iglesia pues sea raptada y después de que el Señor haya venido por segunda vez a la tierra. Cuando esto suceda, dice que el Señor mandará a sus ángeles. Los ángeles estarán muy envueltos en el tiempo tanto de la tribulación como en el tiempo de la segunda venida del Señor Jesucristo. Ellos apartarán a los justos de los malos, así como se vio que se apartó la cizaña del trigo. Ataron primero la cizaña y la echaron al fuego. Así también dice, apartarán los peces buenos y los echarán en una cesta, y los peces malos los echarán fuera. Eso simplemente lo que está hablando es de un juicio que viene al final. Y después de ese juicio, hermanos, pues se introduce las naciones que queden, la iglesia que está, los creyentes que están en el mundo, se introducen al reino por 1000 años en esta tierra. O sea que esta tierra va para, hermanos. Si dicen que la tierra ya se va a destruir, no, todavía no, le quedan como otros 1000 años, según la palabra del Señor. Entonces, Cristo el Señor, hermanos, les habla de esta parábola. Dijimos por qué era el relato de esta parábola, un tesoro escondido. Dijimos por qué la gente escondía los tesoros en ese tiempo en la tierra. Además de eso, hablamos, hermanos, de que se veía que este hombre pues no había actuado con mucha sinceridad o con mucha honestidad al encontrarse el tesoro y no avisarle al dueño del campo que estaba en él, el tesoro. Dijimos la razón del por qué, porque digamos, Israel, hermanos, la tierra de Israel ha sido tierra de guerras, ha sido tierra de, hermanos, muy sangriento. Ese es uno de los lugares donde el epicentro de la maldad, hermanos, se ha concentrado. ¿Por qué?
Porque Satanás siempre ha querido, hermanos, pues, deshacerse del pueblo de Dios, pero es cosa que nunca lo va a lograr. Porque el Señor dijo que el que tocaba a Israel, dice, toca a la niña de sus ojos. ¿Usted se imagina? Así es de serio Israel, el Señor con su pueblo. O sea, Israel, hermanos, se ve un pueblo que ha sido muchas veces, hermanos, arrebatado de su tierra. Los han matado, los han dispersado, los han echado a las naciones, han hecho un montón de cosas. Desde los años casi 800 antes de Cristo, hermanos, esto sucedió, que Israel, las 10 tribus que estaban al norte fueron arrancadas de su territorio y fueron llevadas, y esas tribus pues nunca regresaron. Se mezclaron entre las naciones que están en Europa, parte de Rusia y todas las naciones que están abajo. Se quedaron esas naciones allí y pues solamente el Espíritu Santo sabe quiénes son y dónde están, porque ellos van a regresar nuevamente a su tierra. Y también dijimos que el hombre que había comprado el campo, él había actuado de acuerdo, o sea, como se debía de actuar. Y les dije que una clave que la persona dueña del campo no sabía que estaba ese tesoro ahí es porque el hombre decidió comprarle. Él dijo, sí, te lo vendo. Y se lo vendió. Si él hubiera sabido que el tesoro estaba ahí escondido, pero hubiera dicho, sí, permíteme, regresa el siguiente día, yo te vendo el terreno y no hay problema. Yo saco el tesoro y pues quédate con él. Pero no, vemos que no. Entonces el tesoro no era de la persona de la cual era propietario ahí ese pedazo de tierra. Además de esto dijimos que no es el tesoro, porque les dijo, estas parábolas el Señor no las explicó, pero gracias a Dios, hermanos, nosotros podemos encontrar textos y ayuda en la misma palabra de Dios para comprender la misma palabra, porque la Biblia se interpreta ya sola. ¿Se acuerdan lo que dice la Escritura? Que la Biblia no es de interpretación privada. Pues los santos hombres de Dios, dice, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, es que cuando no tenemos algo muy claro, nosotros podemos ir a buscar en el mismo, vamos a decir, contexto, o vamos a buscar en otros libros lo que se dice de algún tópico que estamos desarrollando en la palabra de Dios. Entonces hemos visto o hemos oído tal vez, hermanos, de que se habla de que el tesoro, muchos han dicho que es el Evangelio. Otros han dicho que el tesoro pues es la salvación. Otros han dicho que el tesoro pues es el Señor Jesucristo. Otros dicen, bueno, tantas cosas que se dicen, hermano. Tantas cosas que se dicen, pero yo les dije a ustedes que el tesoro no es nada de eso. No es ni el Evangelio, ni el reino, ni nada. Más bien dice, el reino de los cielos es comparado con un tesoro. Y dijimos que el tesoro es la nación de Israel. Simplemente la nación de Israel es el tesoro. Y vimos, además de ello, hermanos, de que cómo es que la nación de Israel vino a ser tesoro para Dios. Vimos el capítulo 19, verso 5 del libro de Éxodo, y vimos en el capítulo 3 de Malaquías, por ahí por el verso 17 creo que está, donde Dios le dice a Israel directamente, le dice que si ellos guardaban sus mandamientos y se mantenían en su ley y caminaban en sus estatutos, dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de esta tierra. Lo mismo dijo también en Malaquías. Si quieren lo buscamos, Malaquías. No van a decir que nomás la Biblia el hermano Arquímedes dice y la mía no dice así, ¿va? Malaquías 3, verso, ¿qué les dije? Dice Malaquías 3:17, mire, y serán para mí especial tesoro. ¿De quién está hablando Dios? Jehová Dios está hablando de su pueblo, de Israel. Ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces, tengamos cuidado, hermanos, a la hora de interpretar la palabra de Dios o de escuchar, digamos, ciertos mensajes que tal vez ahora las redes sociales están llenas, hermanos, de la palabra, también de mensajes de la palabra de Dios, pero hay muchos sermones que no son muy confiables, así se los digo, no son muy confiables, y pues, por lo cual se necesita, hermano, tener una referencia bíblica más segura, más concreta de lo que se está hablando. Tengamos cuidado
Acuérdese lo que dijo el apóstol Juan en su epístola, que decía de que tantos muchos engañadores, como dijo Pedro y los demás otros apóstoles, muchos engañadores saldrían por el mundo y tratarían, dice, si es posiblemente engañar hasta el pueblo de Dios. Nosotros nunca decimos, nosotros tenemos la verdad, solo vino nuevo tiene la verdad. No, hermanos, la verdad está en la Biblia. Esta es la verdad, la Biblia. Porque la misma Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, la palabra, la verdad la tenemos en este libro sagrado. Y es donde nosotros extraemos las enseñanzas, pues como dijo el Señor, se tendría que predicar y enseñarle a la gente. Entonces, dijimos que no podía ser Jesucristo el tesoro, porque oiga, eso hasta, como les dije, hasta blasfemo se oye. ¿Cómo usted va a comprar al Señor? Si es el evangelio también, hermano, ¿cómo lo podemos comprar y luego lo escondemos? Antes bien dice la palabra del Señor, nosotros tenemos que ser luz. Capítulo 5 de Mateo dice que nosotros tenemos que ser luz. El Señor Jesucristo dijo, vosotros sois la luz de las naciones. Tenemos que alumbrar, tenemos que enseñarle a la gente, hermanos, realmente lo que Dios ha hecho en nosotros. Tenemos que transmitir el evangelio. Y aquí dice que este hombre compra el campo, encuentra el tesoro y lo esconde de nuevo. Entonces, como que esa interpretación como que no armoniza tampoco. No armoniza con la palabra de Dios. Aunque muchos han tratado de forzar la escritura y han tratado de decir, hermanos, de que nosotros a través de la manera como nosotros compramos el tesoro, que es el evangelio, es dejando también todo. Acuérdense que el Señor Jesucristo nos dijo que todo aquel dice que quiera seguirme tiene que dejar padre, madre, hijos, esto y lo otro aquí, padre y bueno. Y el que no lo hace dice, pues no es digno de mí, dijo Cristo. Pero ahí se está hablando de otra cosa exactamente. En concreto se está hablando de seguir a Cristo. No se está hablando de comprar algo. Y así les digo, yo he escuchado muchas versiones y he escuchado muchos de lo que se dice acerca de esta parábola, pero no he visto una interpretación correcta como la misma Biblia, la palabra de Dios lo enseña. Así es que les aconsejo que tengamos cuidado a la hora de interpretar la Biblia. Le dije que vamos a ver en este día 3 puntos además de la parábola. Vamos a ver la historia de Israel como nación, porque necesitamos conocer quién es Israel también. También vamos a ver Israel en profecías. Y lo otro que vamos a ver, el punto final es qué es lo que ha hecho tan valioso a Israel. Porque un contraste nosotros podríamos decirlo, lo encontramos en el libro de Deuteronomios. Cuando Dios le dice a la nación de Israel, si yo los escogí a ustedes, dice, no porque ustedes sean inteligentes, no porque sean un pueblo fuerte, no porque sean, wow, que se crean lo máximo en esta tierra, no, son los más insignificantes, los más débiles. Además dice, los hice nacer, dice, de un hombre casi de 100 años. Bueno, ya tenía 100 años Abraham cuando nació su hijo Isaac, de Isaac salió Jacob y de Jacob las 12 tribus de Israel. Entonces, así les dice Jehová Dios. Les dice, esto Dios lo dice a ellos, hermanos, para que ellos no se ensoberbezcan, para que ellos no se crezcan. Aunque aún vimos así, hermanos, a través de la historia de esta nación, hermanos, de que el pueblo de Israel, eso fue lo que le pasó. Ellos se crecieron mucho. En el capítulo 1, hermanos, de Isaías, dice ahí la palabra del Señor, dice, he aquí, dice Dios, que Él crió hijos, los engrandeció, dice, y ellos me dieron la espalda. ¿Por qué hicieron esto la nación de Israel? Pues porque se creyeron mucho. Ellos se creyeron suficientes a sí mismos. Entonces, hay algo interesante, hermanos, hay algo interesante de lo tocante a la nación de Israel. Y déjeme decirle que si la nación llegara, la nación, los hebreos dejaran de existir, quiere decir entonces que no hay Dios tampoco en el cielo. Tal vez usted me dirá, ¿y por qué así, hermano? Tan tajante, tan directo. ¿Sabe por qué? Dios ha dicho muchas cosas de Israel. Y una de las cosas que Dios ha dicho de Israel, que así como Él ha hecho pactos con la nación hebrea, dice que si algún día ellos dejaran de ser, dice, pierda mi diestra su fuerza. Oiga lo que está diciendo Dios, hermanos. La diestra de Dios, dice, pues nosotros lo que entendemos por diestra es la mano derecha. La fuerza, el poder, el dominio. Dice Dios, si un día la nación deja de ser, dice que pierda
mi mano derecha a la fuerza. Hermano, para que Dios diga eso. Pero es que le digo, entonces si la nación de Israel totalmente deja de ser o de existir, entonces no hay ni Dios, no hay ni diestra, ni hay ni poder. Por eso usted ve, hermanos, que por más que el enemigo, por más que Satanás, hermanos, intente deshacerse de los hijos de Israel, o las naciones, hermanos, vecinas que lo rodean, todo casi el mundo árabe, eso va a ser imposible. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es firme y lo que Dios ha dicho de Israel, Él lo va a permanecer, hermanos, y se lo va a llevar a cabo todo, hermanos, el tiempo que nosotros estemos en esta tierra. Bien, veamos a Israel como historia. Nosotros podemos ver, hermanos, en el capítulo 12 de Génesis, que Dios llama a Abraham. Dice que lo llamó de Ur de los Caldeos y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, dice, y te voy a hacer una nación grande, una nación fuerte. Además dice que iba a hacer pacto con él. En el capítulo 18, hermano, también de Génesis, vemos que en el encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado debajo de un árbol, aparecieron 3 hombres, 2 ángeles, y el que venía en medio de ellos era Jehová. Mira, hermano, Dios toma cuerpo y se manifiesta. Algo tremendo eso. Vino y platica también con Abraham. Bueno, tanto fue la plática que comieron y dice que él lo iba a bendecir a él. O sea, nosotros podemos ver la firmeza, hermano, la firmeza de la palabra de Dios. Después de eso, hermano, por ahí por los capítulos 20, yo sé que usted ha leído la palabra de Dios, por eso no me voy a entretener mucho en esto. Pero quiero mencionarle algo. ¿Se acuerda cuando Dios hace un pacto con Abraham? Y él le dice, trae animales, dice, y sacrifícalos, o parte, y Abraham los partió por la mitad. ¿Sabe que esa era una antigua costumbre en esos países orientales? La costumbre era, hermano, que cuando 2 personas hacían un pacto, la persona que era más débil, ella dice que tenía que pasar por aquel, en medio de aquel sacrificio y pasar por encima de la sangre, haciéndose así de esta manera responsable de guardar el pacto y de guardar las promesas que se habían hecho en él. ¿Sabe que cuando dice que Abraham, hermanos, parte los animales, dice que cuando cae la tarde, dice que se veía como un horno que se movía y como una antorcha que se movía entre medio de los animales? Y Dios llama a Abraham en la oscuridad. Dios platica otra vez con Abraham. Y dice que Dios, hermano, pasa por en medio de los animales. Entonces, la costumbre era que la persona más débil tendría que pasar por en medio de los animales, en medio del sacrificio, hermanos, porque ella era responsable de mantener en vigencia y mantener el pacto de lo que se había hecho. Fíjese hasta dónde llega Dios, hermano, de que Él se pone como una persona débil. Abraham por eso simplemente le dijo, tú guarda el pacto, le dijo, tú obedece nada más, le dijo. Y Dios se iba a encargar de ¿qué? De sostener el pacto, de sostener las promesas que Dios le había hecho a él. Eso es lo interesante, hermano. Nosotros vemos a un Dios, hermano, de que no es un Dios simplemente, aunque es todopoderoso, omnisciente, omnipresente y todo lo que usted puede ver de Dios, pero su naturaleza, hermano, su corazón, Él es un ser humilde, una humildad que tal vez nosotros no la podemos comprender. A veces le digo a mi esposa cuando está lloviendo, a veces me gusta ver por la ventana, cuando está lloviendo, y le digo, mira, le digo, el campesino, le digo, más gigante del mundo está regando su tierra, le digo. Porque yo puedo ver, hermanos, a Dios en su obra, a Dios en su naturaleza. Verlo como ese verdadero Dios que tal vez simplemente muchas veces lo imaginamos o lo creemos, pero que Él se manifiesta, hermanos, y mantiene, como le digo, sus promesas. Desde que Él las dijo, hermanos, Él las ha mantenido firmes. Y su palabra, hermanos, nunca ha caído a tierra. Las ha mantenido firmes. Dios le dice a Abraham, haré de ti una gran nación.
reyes vendrán de ti, sacerdotes vendrán de ti. En el libro de Isaías también le dice de que ellos serían luz para las otras naciones. En el capítulo 60 de Isaías, hermanos, dice, resplandece, dice, porque ha venido tu luz. Dice, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y dice, y Él se ha dejado ver sobre ti. Vemos tantas promesas, hermanos, tantas cosas que Dios dijo a Israel. Ahí en el mismo capítulo dice, porque tinieblas, dice, cubrirán la tierra, pero sobre ti, dice, amanecerá Jehová y se dejará ver, dice, sobre ti. Hermanos, ¿qué Dios de las naciones, hermanos? Es como el Dios de Israel. Bien dice el hermano el libro de los Salmos, el libro de los profetas, que los dioses de las naciones son plata y oro. Son ídolos que han hecho, hermanos, pero que no ni hablan, ni andan, ni nada, hermano. Pero ¿quién se puede comparar con el Dios de Israel o el Dios que nosotros tenemos? Es un Dios, hermano, vivo, es un Dios que se ha manifestado, es un Dios, hermano, que vive entre medio de nosotros. Entre medio, hermano, del pueblo que ha hecho pacto con Él. Entonces vemos a Israel, hermanos, crecer, desarrollarse, llegar a muchos millones, hermanos, en la nación de Egipto, cuando ellos estuvieron cautivos como por 400 años ahí, hasta que Dios los saca, dice, con mano, poder y extendida. ¿Por qué Dios saca, hermanos, a Israel de ahí? ¿O por qué lo llevó Dios ahí a Israel? Porque Dios, hermanos, entre los planes misteriosos de Dios, hermanos, muchas veces es como que si las cosas fueran al revés. Nosotros vemos que Dios habla de Israel y dice que Él iba a ser una gran nación de Él, que reyes vendrían de Él y sacerdotes. Y por otro lado vemos un faraón queriendo exterminar a todos los israelitas, a todos los varones. No lo logró. No lo logró, hermanos, ¿por qué? Porque Dios ha prometido y había dicho que Israel iba a ser una gran nación en el mundo. Y hasta el día de hoy, hermanos, esa nación ahí está. Nosotros la podemos ver con nuestros ojos. Ha sido, como les digo, arrancado de su tierra, pero la nación de Israel, hermanos, jamás dejará de ser. Y así, hermanos, nosotros podemos hablar muchas cosas de ellos. Además, de hecho, vamos a decir así, Dios siempre ha tenido, hermanos, a Israel cerca de su corazón. Déjeme decirle una cosa bien peculiar que Dios ha hecho figuradamente de esta nación. Cuando se hizo los ornamentos del sacerdote, del sumo sacerdote, el que estaba haciendo todas estas cosas le dijo, mira, hazte un pectoral, le dijo, cuadrado, le dijo, en el cual vas a poner 12 piedras. Le dice, y cada piedra que puso ahí, el que estaba haciendo eso en el pectoral, cada piedra que puso ahí simbolizaba una de las 12 tribus de Israel. Cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo y se ponía su ornamento, hermanos, en el corazón el sumo sacerdote llevaba a Israel. Entraba hasta el lugar santísimo y se presentaba delante de Dios, hermanos. Mire cómo Dios ha amado a ese pueblo. Cómo lo ha defendido, cómo lo ha, hermano, preservado. ¿Y qué es lo que los hijos de Israel han hecho? Les dice, son mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Entonces, pero vemos, hermanos, un Israel, hermanos, rebelde, un Israel, hermanos, desobediente, un Israel hasta incrédulo, un Israel, hermano, que no le interesó totalmente las promesas de Dios. Dígame una cosa, ¿ve usted alguna diferencia en la iglesia al pueblo de Israel algunas veces? Casi no se ve la diferencia a veces, ¿no? Y sabe que Israel, hermanos, vivió bajo una ley. Dios les da una ley santa a ellos. Dentro de ellos, hermanos, Dios les enseñó muchas cosas, porque como
raza que perdimos. No voy a usar esta palabra porque esta palabra se oye como muy, vamos a decir así, Dios no creó raza, Dios ha hecho seres humanos. Dice que la raza blanca, que la raza negra, que la raza de los chinos. No, hermano, Dios ha hecho humanos. Nada de razas, somos seres humanos, hechos a la imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que somos. Eso soy hasta muy discriminador. Los browns, dicen, ¿eh? Los blancos, dicen. No, nada de eso, hermano. Dios ha creado seres humanos a su imagen y semejanza. Y nosotros perdimos, hermanos, esa sabiduría, se fue perdiendo, el conocimiento que tenía nuestro primer padre Adán se fue perdiendo. Por eso después Dios tuvo, hermanos, que traer nuevamente el conocimiento a través de su palabra, a través de las leyes que Él les dio a Israel. Muchas de las leyes civiles y como muchas de las leyes, hermanos, ceremoniales que Dios le dio a Israel fue para preservarlo y para que Él, pues, que los hijos que su pueblo más que todo fuera gente sana, fuera gente robusta, fuera gente que no se enfermara con las enfermedades, hermanos, de que atacaron, vamos a decir así, los diferentes pueblos que estaban alrededor de Israel. Cuando el Señor prohibió no comer ciertos alimentos, no comer ciertos animales, Él lo hizo por una razón, lo hizo nada más porque muchos de la carne o mucha de la sangre que tenían esos animales tenían muchas bacterias. Y por eso muchas personas, algunos murieron hasta engusanados, otros murieron de enfermedades pues terribles. Por eso que hayan plagas, por eso vinieran cosas. Pero Dios mantuvo a su pueblo, hermanos, bajo enseñanza, tanto enseñanza moral como enseñanza, vamos a decir así, dentro de las cuales ellos podían, hermanos, hasta saber comer. ¿Sabe que si usted sigue las ordenanzas de la Biblia, hermanos, si las seguimos como dice la palabra de Dios, lo que tenemos que comer, fuéramos un pueblo sano? Hay una riqueza inmensa, hermanos, en ese pueblo. Un conocimiento tremendo, un conocimiento grande. Por eso a estas alturas de este estudio les voy a decir una cosa. Lo que sabía Dios, oiga lo que le digo, pónganme atención cómo se lo digo, porque no hay otra manera como decírselo. Lo que sabía Dios se lo reveló a Israel, se lo dijo a Israel. Ahora lo que sabía Dios se lo reveló a Israel. Lo que sabe Israel, ¿no lo debería también saber la iglesia? Lo que deberíamos de saber también nosotros como pueblo de Dios, hermanos. Y por eso les digo, hay una gran bendición y hay una gran riqueza en este pueblo, tanto vamos a decir así cultural como espiritual, que podemos nosotros, hermanos, aprender mucho de ello. Entonces nosotros vemos, hermanos, cómo esta nación se formó de una pareja prácticamente de un par de ancianos. Nosotros sabemos todo el desarrollo que tuvo esta nación para llegar a ser lo que es ahora. Cuando nosotros vemos a Israel en profecías, hermanos, esto es muy importante. Porque desde 1948 en adelante, recuérdese que Israel llegó el 10 de mayo de 1948 otra vez a su tierra. Después de haber estado esparcidos por más de 1000 años de su tierra, regresan otra vez la nación de Israel. Mire, y nomás haber llegado ya los 6 días, ya los árabes ya los estaban atacando a ellos. Después la guerra del 69, ¿verdad? La guerra del 70, donde vemos que Israel, hermano, se ha defendido grandemente, hermano, de sus enemigos. ¿Sabe que Israel, hermano, siempre se ha defendido? Él nunca ha atacado a nadie. Ellos se han defendido de los enemigos que tienen a su alrededor. Por eso les digo, cuando nosotros vemos a Israel en profecía, lo que nosotros tenemos que ver, hermanos, es lo siguiente. La nación o los hijos de Israel tendrían que regresar nuevamente a su territorio. ¿Por qué? Porque si ellos no estuvieran estado en su territorio, muchas de las profecías que dicen los profetas en sus libros, como el capítulo 14 de Zacarías, el capítulo 37, 38, 39 de Ezequiel,
esos capítulos, hermanos, no tendrían sentido. ¿Por qué? Porque habla de Israel en su tierra. Israel viviría sin muros. Israel viviría confiado. Israel vivía, hermanos, se desarrollara otra vez como pueblo, como nación. Volverían a estar nuevamente dentro de su territorio. Por eso, hermanos, la nación de Israel, hermanos, es como que si fuera, muchos lo han dicho, como que si fuera el reloj de Dios. Cuando Israel regresa nuevamente a su tierra, mire, se alborota todo el Medio Oriente, como usted, hasta nuestros días, desde el 1948, ese territorio, hermano, ha sido de guerras y guerras y guerras continuamente, hermano, amenazas de guerras nucleares, amenazas de guerras, hermano, de muchos países, coalición de naciones. ¿Sabe por qué? Porque Israel regresó nuevamente a su tierra. Cuando estaban ahí, hermano, que los tenían en los años 1100 y algo, que la tenía, creo que estaba ahí Salahadín, uno de los árabes, que tenía pues mucha gente. Este hombre existió. Yo no sé si ha visto usted esa movie del Reino de los Cielos. Ese personaje realmente existió, ese Salahadín, era uno de los reyes árabes que habían en ese tiempo, y ellos son los que han disputado todo el tiempo esa tierra. Se las quitaron después los turcos, después meten las manos otra vez Inglaterra, y así, hermano, esa nación ha estado en continuo, hermano, de pasa de manos a manos y de reinos a reinos, hasta que, como cuando dice la palabra de Dios, hasta que este hombre se decide a comprar el campo. Dice, el campo llegó a ser propiedad de él ahora. Porque esa tierra, hermano, prácticamente todo el mundo la reclama. Todo el mundo reclama esa tierra, hasta los árabes. Yo no sé por qué la reclaman, si, hermano, si allá en la Meca, en Arabia, es donde tienen esa piedra supuestamente que cayó de yo no sé de dónde, y donde dan vuelta ahí millones de árabes, hermano, acá el tiempo, creo que es en septiembre, cuando celebran ellos su fiesta del Ramadán. Yo he leído el Corán, hermanos, y en ningún capítulo ni en ningún libro del Corán, hermanos, menciona ni una sola vez la nación de Israel, ni menciona tampoco la ciudad de Jerusalén. Entonces, ¿por qué la reclaman? Es pura insidia del diablo eso, ¿no? Que quieren ellos la tierra y que quieren la tierra, porque dicen que ahí va a llegar Mahoma, dicen, en un caballo blanco. Cada cosa que dice esta gente, tal vez el anticristo irá a llegar ahí, hermanos, pero no Mahoma. Pero en fin, yo no me meto a pelear con religión, hay que ellos con su cuento, pues, y nosotros con la verdad. Aquí la palabra de Dios. Entonces, les estoy diciendo que, ¿sabe otra cosa que quiera que le diga? Y si esto no sucede, es porque esto no es la palabra de Dios. ¿Sabe que Israel regresó a su tierra y sabe que no los van a volver a sacar de ahí? Eso es palabra de Dios, hermanos. Dice que regresarán nuevamente a su tierra y no habrá nadie quien más los eche de ahí. Entonces usted puede ver, por más que se alborote el Medio Oriente, hermanos, por más que se alborote, hermano, esas naciones no podrán sacar de ese territorio a Israel nada, otra vez. Entonces, expliquemos algo de la parábola antes de llegar al tercer punto, que es qué es lo que ha hecho tan valioso a Israel. La vez pasada les dije, medio les conté, porque esto ya lo dije al final. La hermana me preguntó cómo es que el hombre esconde nuevamente el tesoro, lo halla y lo vuelve a esconder. ¿Cómo es eso? Me dijo la hermana. Me hizo una pregunta. Cuando Jesús vino, hermanos, cuando él nace de María, crece, se desarrolla y empieza su ministerio en Galilea, Jesús descubre el tesoro. Muchas de las naciones de alrededor vinieron a Israel. ¿Por qué? Porque el gran profeta se ha levantado. Acuérdense que muchos que venían de Jordania, de Siria, del otro lado del Jordán, traían sus enfermos para ser sanados ahí. Las promesas de Dios, hermanos, se vienen a cumplir. Dios prometió visitar a su pueblo y Él los visitó nuevamente. La palabra, hermano, de Yeshua quiere decir Jehová está con nosotros. Ese era el nombre de Cristo. En su lengua es Yeshua, que quiere decir Jehová justicia nuestra, o Jehová está con nosotros.
¿Se acuerda? Por eso cuando el ángel le dice que quiere decir esto, Dios es con nosotros, eso quiere decir el nombre de Cristo. O sea que cuando al Señor le mentaban, le decían su nombre, simplemente lo que le decían es Dios justicia nuestra. Así se llamaba para ellos, para los hijos de Israel. Jesucristo descubre el tesoro nuevamente, viene a su pueblo, encuentra de ellos unos que creen en Él, que lo siguen, aquellos que habían guardado las promesas en sus corazones. Nuevamente, hermanos, pero desde el capítulo 12 en adelante de Mateo, nosotros vemos que los fariseos hablan tan mal de Cristo que dicen, si no es por Belcebú, echa fuera a los demonios. Y totalmente ellos, hermanos, empiezan a meter estas ideas, estas cosas, hermanos, en los oídos de los israelitas. De tal manera, hermanos, que todos los seguidores de Cristo, algunos lo empiezan a abandonar, otros pues estaban dudando si Él realmente era el Cristo o no era el Cristo. De tal manera que llega el día, hermano, en que el día y la hora en que unánime el pueblo le grita a Pilato, crucifícalo. O sea, desecharon los designios de Dios, desecharon a Cristo, hermano, porque ellos realmente no creyeron en Él. Cuando Jesucristo llora, hermanos, sobre la ciudad de Jerusalén y les dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, dice, ¿cuántas veces les dice, no quise juntarte como la gallina junta de sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Aquí dice, vuestra casa os es dejada desierta, y de cierto os digo que no me beberéis otra vez más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Cristo totalmente vuelve a cubrirse el tesoro otra vez y lo deja, hermano, ahí en el campo. Dijimos que el campo es el mundo, el que compra el tesoro es Cristo. Él compra el campo, Él compra ese territorio. Así es que yo no sé qué cuenta le van a dar las Naciones Unidas a Cristo, hermano, cuando Él venga. Porque ellos han dividido esa tierra. El West Bank que le llama, que le quedó, hermano, eso es una parte que tienen apoderada los palestinos, y la franja de Gaza, la que está al sur. Esa tierra la partieron ellos y prácticamente el territorio de Israel lo han reducido. A los israelitas los han reducido. En las últimas guerras que tuvieron, ellos se apoderaron también de las alturas del Golán. ¿Y sabe por qué, hermano? Ellos se apoderaron de esas alturas del Golán. ¿Y por qué Siria también y el Líbano otra vez se los quiere quitar? Porque por ahí también va a aparecer, hermano, cuando vengan los ejércitos de Gog y Magog. Ese es el territorio por donde agarran, porque se agarraron por Judea, por este otro lado, hay un desierto tan terrible que quién pasa por ahí, hermanos. Entonces, siempre cuando los reyes invadían el territorio de Israel, ellos venían por el norte. Por eso siempre los profetas decían, del norte decían ellos, se va a desatar, dice, la furia sobre este pueblo. ¿Por qué decían al norte? Porque los reyes siempre agarraban al norte de Israel por las alturas del Golán para bajar, lo que es por allá por el Líbano, venirse para abajo todo lo que es el territorio de Israel. Entonces, Jesús vuelve a cubrir ese tesoro y lo dejó. Él les dijo, no me volverán a ver hasta que digan, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esta parábola, hermanos, está separada de la otra parábola de la perla de gran precio. ¿Por qué? Porque esta parábola, hermanos, habla nada más de lo que es de la nación de Israel, el tesoro escondido. Y así nosotros podemos decir, ¿qué es lo que ha hecho valioso a Israel, hermanos? ¿Qué es lo que lo ha hecho tan valioso? En primer lugar, hermanos, lo que ha hecho valioso a Israel, le voy a decir esto. Vamos al capítulo, déjeme ver primero. Capítulo 9 de Romanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí en este capítulo. A veces nosotros, hermanos, por eso le digo, estamos como Israel. No sabemos lo que tenemos en las manos. Miren lo que dice aquí el capítulo 9, verso 1 en adelante. Verdad digo en Cristo, dijo Pablo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor
a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Miren lo que dice el verso 4 en adelante. Que son israelitas, de los cuales son la adopción. Oiga, hermano, Israel también tiene que ser adoptado. Nuevamente, tienen que ser adoptados, de quienes son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 5 está muy interesante. De quienes son los patriarcas, o sea, la descendencia de donde viene esa nación, y los que abrazaron el pacto por primera vez, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es ¿quién? Oye, hermano, hasta de esa nación nació el Dios del cielo. Dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermano, ¿usted puede ver cuántas cosas puso Dios en las manos de Israel? Eso es lo que a Israel lo hace muy valioso. En primer lugar, dijo Pablo, porque se les confió la palabra. Se les ha confiado la palabra de Dios. Dígame, hermano, ¿a la iglesia no se le ha confiado la palabra también? ¿No tenemos una adopción también nosotros? Ahora somos adoptados hijos de Dios. Según el capítulo 1 de San Juan, verso 12, ahí en adelante. Dice que a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, Dios les ha hecho o les ha dado la potestad de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. Nosotros también tenemos las mismas promesas. Tenemos la promulgación de una ley, hermanos, no una ley mosaica. Tenemos una ley de un reino que el Espíritu Santo ha escrito en el corazón de cada creyente. Tenemos, hermanos, también promesas. Las raíces, hermanos, de nuestras creencias. Somos hijos de Abraham por la fe. O sea que tanto nosotros nos identificamos también con los patriarcas, con los antiguos. Si usted quiere seguir esa línea, hermanos, usted puede ver a Israel, hermanos, con un valor incalculable. Por eso Dios dice que ellos son su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Usted puede traerme el Pititraca de Buda, el Veda de los persas, puede traerme, hermanos, el libro que usted quiera, hermanos. Jamás se va a poder comparar con esta riqueza espiritual que tenemos en la palabra de Dios. Esta palabra le fue confiada a los hijos de Israel y ahora a nosotros como pueblo de Dios también se nos ha sido confiado la palabra del Señor. También que ha hecho, hermanos, valioso, vamos a decir, a Israel. Lo que ha hecho valioso también a Israel, hermano, fue lo que este hombre hizo, comprar el campo. Y aquí podemos detenernos un momento. Y si ya terminé, mira, ya se me acabó el tiempo. Qué fracaso el mío, Dios santo. Estoy peleando con ese reloj. Déjeme decirle un par de cosas así en un par de segundos. En primer lugar, le estaba diciendo, lo que ha hecho valor es el hombre como compra ese campo. Acuerde que dice que vendió todo lo que tenía, se deshizo de todo lo que tenía para poder comprar ese campo. Cristo Jesús, la palabra, hermanos, la palabra nos dice en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, miren lo que dice la palabra aquí, hermanos. Dice del verso 5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Nosotros lo que podemos ver aquí, como Cristo se despoja de todo para poder comprar tanto el campo como el tesoro que estaba ahí escondido. O sea que tanto la tierra como la nación de Israel le pertenecen, hermanos, a Dios legítimamente. Y por eso también, hermanos, Israel ha venido a tener un precio muy grande. ¿Por qué? Porque también sobre ellos se ha derramado la sangre del Cordero.
la sangre bendita. Acuérdense lo que dice la palabra de Dios, dice que fuimos comprados, le dice Pedro escribiendo en su primera epístola. Él escribe a los expatriados, o sea, israelitas que vivían en Turquía. Ahí estaba el punto, Asia, Capadocia, Bitinia. Esa es la carta donde manda el apóstol Pedro. Ahí estaban establecidos los israelitas en ese tiempo. Pedro les escribe y les dice, miren, recuerden que ustedes, les dice, han sido comprados, les dice, no por cosas, dice, corruptibles como el oro. Imagínense, Pedro dice, el oro es corruptible, como oro, piedras preciosas, les dice, sino que vosotros, dice, habéis sido comprados, dice, con la sangre preciosa de Cristo. Hermanos, que no hay valor en este mundo, ni en todo el universo comparado. Comparado, hermanos, con la sangre bendita de Jesucristo. Y así pues, hermanos, el tiempo se me acabó. Hasta aquí les dejo, hermanos, esta explicación de lo que faltaba de esta parábola. Hay muchas cosas todavía que decir, hermanos, de la nación como Israel. Cómo Dios ha intervenido, cómo Dios ha hecho, hermanos, a través de la historia de los tiempos, de que este pueblo, hermano, puede resurgir, inclusive así de las cenizas, como dice el capítulo 37 de Ezequiel, que Dios lleva a Ezequiel a un valle, hermano, donde está lleno de huesos, y si estaban tan secos, o sea que ya no hay ninguna esperanza de vida. De ahí Dios vuelve a levantar nuevamente al remanente, hermanos, a la nación, a los hijos de Israel que estarían nuevamente, hermanos, en su territorio. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Cristiana Vino Nuevo les da las gracias por escuchar este precioso mensaje. Esté pendiente de los próximos mensajes. Esperamos les sea de mucha edificación. Y recuerde que si usted se encuentra en Reno, Nevada, nos puede visitar en el 2400 West 7th Street. Bendiciones para usted que nos escucha.